Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Muy buenos días, bienvenidos a Encuentro, un programa de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación. Hoy es 22 de marzo y a continuación les vamos a presentar las noticias más importantes que en el escenario educativo, político y sindical se han desarrollado en el transcurso de la semana. Aquí un avance. Rector de la Universidad Pedagógica habla de estudio de compartir y formación docente. Internacional de la Educación evalúa si los gobiernos cumplen con las metas educativas del milenio. Mi nombre es Omaira Morales, los saludo esta mañana desde el Museo de la Independencia o el Museo del Florero, aquí en el centro de la capital de la República. Aquí inicia Encuentro. El rector de la Universidad Pedagógica, Juan Carlos Orozco, hace un análisis minucioso del informe de educación a la excelencia de la Fundación Compartir. Cuestiona al gobierno nacional sobre por qué no ha hecho uno propio, sobre la situación misma de las instituciones públicas y también reflexiona sobre la formación docente que se imparte en el territorio colombiano. Para Juan Carlos Orozco Cruz, rector de la Universidad Pedagógica Nacional, el informe Compartir sobre la excelencia docente tiene recomendaciones controvertibles. En lo personal creo que no agregan elementos sustanciales a los grandes centros de preocupación que deberían ser atendidos desde una política de Estado en relación con la formación docente, que han sido identificados e incluso reivindicados por amplios sectores académicos, de organizaciones gremiales, de representantes del magisterio colombiano en distintos escenarios. O sea, el tema relativo a la formación inicial y continuada de los docentes, lo que tiene que ver con el reconocimiento social a la profesión docente, los temas relacionados con el régimen laboral de los docentes. Este gobierno, aunque inicialmente tuvo una apertura en la perspectiva de concertar un nuevo estatuto docente, infortunadamente esa es otra de las deudas con las que terminamos, pero el informe mismo subraya la necesidad de que avancemos en esa dirección. En cuanto a la formación de docentes, cree que hay grandes transformaciones que el informe no contempla y se deben implementar cuanto antes. En primer lugar, yo considero que es muy importante fortalecer la capacidad de gestión y de innovación curricular de las instituciones formadoras de docentes, propiciando mayores niveles de articulación entre escuelas normales, facultades de educación, Universidad Pedagógica Nacional y el Viceministerio de Educación Preescolar Básica y Media. En esa misma medida se requiere también avanzar en una reestructuración de la sala de CONACES que se ocupa del tema de los programas de formación de educadores en el país. Por otro lado, es muy importante fortalecer con recursos no necesariamente provenientes de Colciencias los centros de investigación en educación y particularmente de los programas que se ocupen del seguimiento de la formación de profesores. Lo que se ha hecho con el Observatorio Laboral cubre solo una parte de lo que deberían ser los estudios en ese campo. Obviamente la exigencia al gobierno es que le dé a la Universidad Pedagógica los recursos y las condiciones que le adeuda. Dirigentes de América Latina, integrantes de la Internacional de la Educación, se dieron cita en Buenos Aires, Argentina, para analizar qué tanto se ha avanzado y se ha cumplido sobre las metas en materia educativa para todos y para todas. En esta reunión los dirigentes analizaron los avances de los distintos países en el cumplimiento de los objetivos del milenio y los compromisos de los gobiernos en Dakar 2000-2015, enmarcados en la defensa del derecho a la educación pública con calidad integral. Participamos
varios países que hacemos parte de la Internacional de la Educación para América Latina, como Argentina, el anfitrión, Brasil, Costa Rica, República Dominicana, Perú, estuvo obviamente Colombia, y los representantes allí pues estuvieron dispuestos a realizar este seguimiento, este control a los países que se han comprometido con el acuerdo de Dakar en la educación para todos. De igual manera, se terminó la construcción de un instrumento de seguimiento a la implementación y cumplimiento de esos compromisos en materia de educación, que servirá para que las organizaciones sindicales puedan realizar un amplio análisis de los mismos. En este momento la gran oportunidad del movimiento sindical está precisamente en elaborar ese estudio, en elaborar esa evaluación país por país en América Latina, precisamente para confrontar a cada uno de los gobiernos de la región en términos de su cumplimiento o su incumplimiento. Básicamente, este seguimiento se focalizará en temas como políticas públicas y legislación, acceso y equidad, profesión y trabajo docente, financiación y administración educativa, diálogo y participación y derechos humanos. El segundo paso es que nosotros queremos hacer una encuesta paralela de esta organizacional regional a todos los docentes del mundo en sus aulas, si ellos tienen mejor información, si tienen mejor formación, si tienen los materiales que necesitan. Pretende este instrumento ser una guía para que se respondan preguntas referidas al cumplimiento de los objetivos del milenio en materia educativa. El último paso que se va a dar en torno a los resultados de la investigación es que la Internacional de la Educación va a presentar unos lineamientos que ante la Organización de Naciones Unidas se dará a conocer y que apuntarán a que haya una educación gratuita y obligatoria, es decir, que de aquí al 2030 no haya ningún tipo de discriminación en el ingreso a la escuela. La Red de Mujeres de América Latina también estuvo en Buenos Aires, Argentina, analizando el tema de las cuotas y la participación del género en las organizaciones políticas. Los días 11 y 12 de marzo en Buenos Aires se reunió la Red de Mujeres de América Latina con representación de Brasil, Colombia, Perú, República Dominicana y Costa Rica. Evaluaron si ya la Secretaría de Género, que antes era de mujer, es una realidad en los sindicatos del sector educativo y si hay mayor participación femenina. En ese encuentro, esta evaluación arrojó como resultado que ha habido un avance bastante significativo, ya que muchas de las organizaciones sindicales del magisterio en Latinoamérica ya se encuentra la Secretaría de Género y se está atendiendo de manera efectiva a este trabajo. Pero la gran conclusión de este evento fue la necesidad de que nuestras compañeras ahondara con ella mucho más en el trabajo político y el trabajo sindical, que en la medida en que esté correlacionado la política con el trabajo sindical y en su entera comprensión, se podrá avanzar mucho más en la conquista de todos los derechos de los maestros y maestras del país, teniendo en cuenta que el gremio femenino es mayoritaria en toda América Latina. El escenario fue propicio para pensar políticas que contribuyan a que las mujeres ingresen al mundo sindical y político. Brasil, por ejemplo, ya arriba a un 50% de participación femenina en la organización sindical. Es la necesidad de la ley de cuotas. Implementando la ley de cuotas hace que la participación de la mujer sea mucho más efectiva y más propositiva. Es decir, que haya una voluntad política de los grupos de cada sindicato para que se genere esa ley de cuotas y haya una participación más activa de las mujeres. Indudablemente nosotras tenemos una triple jornada, pero ¿cómo vamos a ir, cómo se propone desde la red? Es que haya esa ley de cuotas, que haya una participación y que, que se mire con una perspectiva de género las políticas desde los sindicatos. Continuar el trabajo sin desfallecer es la principal tarea, porque hay sindicatos donde se ha reducido la representación femenina y su visión le aporta a las metas y a las estrategias para conseguirlas. Y a esta hora el profesor Rafael Cuello, secretario general de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, le habla al magisterio colombiano.
Buen día. Podemos afirmar que lo acontecido el pasado 9 de marzo refleja y grafica que seguimos viviendo en un país en donde la parapolítica sigue reinando al amparo de una gran apatía ciudadana, de escándalos de corrupción, ríos de dinero para comprar a los caciques políticos locales al mejor postor, tráfico de influencias, constreñimiento al sufragante, publicidad ilegal, aplicación de malas mañas, y si a ello le sumamos la implementación de estrafalarios diseños de opciones para el elector, que como la tarjeta electoral en la que se votaba son un insulto a la inteligencia visual, tenemos que concluir que se agotó el vetusto y degradado modelo clientelista y paramilitar y pasar a organizarnos los buenos, que somos la mayoría, para reinventar a la Colombia que soñamos. Con este panorama como telón de fondo, tenemos que seguir adelante y por ello, y en tanto la vida continúa, como comité ejecutivo hemos radicado sendas cartas de solicitud de audiencias al presidente Santos y a la ministra de Educación. El objeto, buscar salidas a las problemáticas del escuálido aumento del salario a través de una revisión salarial, la implementación del preescolar de 3 grados en contravía del grado 12, la negociación del Estatuto Único Docente en la Comisión Tripartita, la verificación y seguimiento de los acuerdos pactados en mayo y septiembre de 2013, pero sobre todo la solución definitiva de la prestación de los servicios de salud del magisterio, hoy postrados y negados frente a lo consignado en el pliego de condiciones contratado. Hoy, a pesar de la implementación de los planes de mejoramiento y las visitas conjuntas de los delegados del Ministerio de Educación, Fiduprevisor y FECODE a las regiones en donde se presentan dificultades en salud, podemos concluir que la prestación del servicio de salud está a punto de colapsar. En este orden de ideas, con fuerza pero con respeto, le decimos al gobierno que los maestros nos mamamos y por ello tenemos que entender y aceptar que si es imposible solucionar estos problemas sentidos del magisterio por la vía del diálogo y la concertación, nos veremos abocados a exigirlos con la lucha, a organizar la movilización y el paro nacional del magisterio. Hacemos un llamado a declararnos en estado de alerta, a preparar las condiciones para la movilización y la huelga si no hay soluciones efectivas. Que tengan un buen descanso. Pedagogías críticas es el tema central de la edición número 101 de la revista Educación y Cultura, edición totalmente ilustrada y a color. Revista Educación y Cultura, la revista del magisterio colombiano y latinoamericano. Suscríbase llamando de lunes a viernes al teléfono 245-3925 y reciba cada 2 meses su revista directamente en su casa y sin recargos. En Encuentro continuamos haciéndole análisis a la Ley General de Educación 115 en su aniversario número 20. Hoy los temas para reflexionar: la profesión docente y los 2 estatutos para esta profesión. La Ley 115 de 1994 respaldó el Estatuto Docente 2277 de 1979 en lo atinente a ingreso, estabilidad y ascenso dentro de la carrera. Establece que la carrera docente, la manera de ascender, la estabilidad está centrada precisamente en este estatuto. Digamos que la Ley 115 lo que hace es avalar los lineamientos y los elementos centrales de todo lo que tiene que ver con la carrera docente definida allí en el Estatuto 2277. Luego, en el año 2001, la Ley 715 autorizó al Gobierno Nacional para expedir un nuevo estatuto que dividió, pauperizó, bajó los ingresos de los docentes y dificultó el ascenso para que pocos lo alcanzaran. Nos referimos al Decreto Ley 1278, hijo del recorte a las transferencias. Bueno, digamos que la carrera docente vamos a ver que empieza a desprofesionalizarse. O sea, un gran logro que tuvo el 2277 es que logró que se reconociera al maestro como un profesional de la educación, permitiendo que la gente o los docentes que venían trabajando a lo largo del país, en su gran mayoría normalistas, pudieran profesionalizarse. Lo que hacen todas las políticas que vienen a implementarse a partir de los 90 para reforzar o implementar también el modelo neoliberal es precisamente desprofesionalizar a los maestros y despedagogizarlos. ¿Cómo hace esto? La ley crea espacios muy importantes como son la autonomía y el PI, que hace que los maestros puedan ubicarse, debatir, dialogar referente a la pedagogía, desde una posición no operativa, sino también ética y política, una posición de la educación. Y lo que hacen estas normas es empezar precisamente a impulsar unos derroteros que tienen que ver con los estándares
con homogeneizar lo que tiene que ser la carrera docente, no para pensarnos la educación, sino solamente para cumplir unas políticas específicas. Ahora la lucha es por el Estatuto Único Docente, que se discute en la Comisión Tripartita, pero sigue en construcción. Invito a los maestros primero a preocuparse y a revisar las condiciones en las que estamos. Segundo, a trabajar por esa construcción del estatuto. Es un estatuto que se está negociando, pero que está en construcción y que depende de la participación del magisterio, no solamente de las personas que están al interior del Comité Ejecutivo de FECODE. Y obviamente cuando uno construye conjuntamente debe luchar, porque la conquista no es solamente sentarse a negociar, sino también está en las calles, en la movilización, en el papel que yo juego en la escuela, en el papel que juego con mis compañeros, con los estudiantes y padres de familia. Enaltecer la profesión con ingresos, escalafón, estabilidad, derechos laborales, políticos, sindicales y la posibilidad de transformar sin cortapisas son las conquistas que están en la mira y hacia las cuales conduce el mapa. Y es momento de abrir las puertas de nuestra sección FECODE Responde, un espacio creado para que usted, maestro o maestra que nos vea a esta hora, nos envíe sus interrogantes. Y aquí, personal idóneo de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación dará respuesta a sus inquietudes. Esta mañana nos acompaña el asesor jurídico de la Federación, el abogado Héctor Sánchez. Mil gracias por acompañarnos, abogado. Buen día. Buenos días, Omaira, y buenos días a todo el magisterio. Abogado, según la ley, ¿a qué tienen derecho los maestros que participan en el proceso democrático y que son jurados, como lo que sucedió en las pasadas elecciones a Parlamento? En el caso particular, el docente que fue jurado de votación de conformidad con el artículo 105 del Código Electoral tiene derecho a un día de descanso remunerado. Y por ejercer el derecho al voto de conformidad con el artículo 3 de la Ley 403 de 1997, tiene derecho a medio día de descanso remunerado. Estos dos estímulos, tanto por haber sido jurado de votación como por haber ejercido el derecho al voto, son acumulables de conformidad con la doctrina expresada por el Consejo Nacional Electoral al analizar e interpretar tanto la Ley 403 como el Código Electoral. Abogado, ¿los maestros pueden elegir el día compensatorio? En efecto, los docentes pueden escoger el día compensatorio para disfrutar su descanso, porque así lo establece el artículo 3 de la Ley 403. En este caso, los rectores no pueden ni deben imponer el día de descanso al docente, porque entonces se estaría desconociendo principios fundamentales del Estado Social de Derecho que proscriben la arbitrariedad y el autoritarismo. Abogado, precisamente, ¿qué pasa si el rector no acepta ese día que propone el maestro e impone un día específico o, en caso contrario, no acepta el día compensatorio? Puede dar lugar a un proceso disciplinario y también el docente podría acudir a la acción de cumplimiento porque pues el rector está inobservando el ordenamiento jurídico relativo a los procesos electorales. Abogado Héctor Sánchez, mil gracias por acompañarnos a esta hora en FECODE Responde. Bueno, muchas gracias, Omaira, y gracias a todo el magisterio. Y saludamos a esta hora al secretario de Cultura, Recreación y Deporte de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, el profesor Tarcisio Mora Godoy. Quiero agradecer a todos los trabajadores colombianos y en especial a los maestros quienes me acompañaron en las elecciones del 9 de marzo y de igual manera lamentar quienes no lo hicieron. El maestro colombiano retrocedió en estas elecciones. Hemos perdido muchos escaños y viene una agenda neoliberal muy agresiva contra los trabajadores. Durante estos 15 años vino una arremetida frente al horario de trabajo, los 2 estatutos docentes, flexibilización laboral, pérdida de los derechos adquiridos, reforma en el régimen pensional y de igual manera efectos en todo lo que tienen que ver las condiciones de los maestros del 1278. Ante ese hecho, la Federación Colombiana de Educadores y el movimiento sindical estamos viendo cómo necesitamos fortalecer los espacios de la lucha social, la movilización y esperamos que podamos contar con todos ustedes. Próximamente la Federación va a tener un gran encuentro los días 4 y 5 de abril, donde se van a reunir 3 secretarías, la del movimiento pedagógico, la de las mujeres y de igual manera lo que tiene que ver
con la situación de los maestros que están en la actividad de educación sindical. Pero además de esta situación hay un gran problema a nivel nacional que sigue siendo muy agudo y es el tema de la salud. Hay 3 grupos que hemos determinado que son críticos. El tema que tiene que ver con los maestros con algunas enfermedades a nivel mental, los diabéticos y los hipertensos. Pero además de esa situación, la crisis que hoy encontramos en los territorios nacionales, hoy nuevos departamentos, donde hay problemas de transporte, altos costos y de igual manera la atención. Por eso llamamos al Magisterio Colombiano para que estemos atentos en este que es su programa, el programa de los trabajadores. América Latina está sufriendo grandes transformaciones. Mujeres que le apuestan a priorizar el tema de la educación y la reivindicación de los derechos sociales. Uno de estos casos, el más reciente tal vez, el segundo mandato en Chile de Michelle Bachelet. 4 años después, Michelle Bachelet vuelve a ocupar la presidencia de Chile con la promesa de realizar reformas estructurales que han generado grandes expectativas en el país. Con una coalición mayor que la del anterior periodo, Bachelet ganó las elecciones en segunda vuelta el pasado 15 de diciembre con el 62% de votos, aunque con una alta abstención que alcanzó el 58%. Mucha parte de la juventud y de las clases medias de la familia docente de ese país votó justamente porque ese programa era salido de las entrañas de la misma comunidad educativa, ¿sí? De manera que allá hay una expectativa de que se mueva un modelo de sociedad basado fundamentalmente en estructuras educativas progresistas. Para la mandataria chilena, la pobreza, la educación y la reducción de la corrupción son algunos de los pilares de su plan de gobierno. Frente a la reforma educativa que cursaba, ha manifestado que permitirá que los líderes estudiantiles adelanten las consultas y procesos que desprivaticen este derecho socavado por el neoliberalismo en América Latina. Salir de este flagelo es un deber de la soberanía. Ella no está haciendo expropiaciones a los ricos, no está quitándoles propiedades a nadie, sino que está buscando una convergencia de factores políticos y económicos para que se salven todos. Es una posición basada en la equidad y en la justicia social. Chile y Brasil son ejemplos que priorizan el sector educativo y social. Gobiernos de mujeres que exaltan a la ciudadanía y rechazan las políticas de derecho tradicional que ha socavado el derecho al desarrollo desde sus propias necesidades y soluciones nativas. Reconocen su alianza con el mundo, pero en primer lugar ubican la soberanía antes que mercadear su derecho a la autonomía. La pregunta es por qué el presidente desacató a la Comisión Interamericana y destituyó al alcalde de Bogotá. El doctor Vivanco de Human Rights Watch dice que sí es obligatorio, que las decisiones de la Comisión son obligatorias cuando son medidas cautelares. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es la primera vez en su historia que falla algo, digamos, de este fondo, de esta magnitud. Y sin embargo el gobierno decidió desconocerlo de un plumazo. Ni siquiera pues, dijo voy a mirarlo detalladamente, sino que cerró filas con la institucionalidad del establecimiento colombiano y ¡pum!, actuó. El presidente Santos ni siquiera esperó a que el Consejo de Estado proyectara su decisión en un documento formal. Lo destituyó cuando todavía la decisión del Consejo de Estado no estaba ni siquiera escrita. No había un documento firmado que confirmara la decisión que se había tomado. Los progresistas resolvieron que enviarán terna para que el presidente decida el nuevo alcalde y que los secretarios no abandonarán el proyecto de la Bogotá humana. Y esta mañana nos editorializa nuestro espacio el profesor Luis Eduardo Varela, primer vicepresidente de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación. Un cordial saludo para toda nuestra audiencia. FECODE reitera los agradecimientos a todos los maestros
que con sus familias apoyaron las propuestas programáticas de los candidatos de FECODE al Congreso de la República el pasado 9 de marzo. A pesar de no haber llegado con todos los compañeros a esa instancia legislativa, somos conscientes de que debemos seguir luchando e implementando las acciones de unidad y movilización con el apoyo del magisterio y las comunidades educativas para reclamar una educación pública, gratuita, de calidad, sin intermediarios, desde los 3 grados del preescolar, la básica primaria, la media y la secundaria. No se vive solo celebrando victorias, sino también superando derrotas. En segundo lugar, queremos solidarizarnos con el alcalde Gustavo Petro ante la negación del presidente Juan Manuel Santos de reconocer las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esperamos que todas las acciones que emprenda para que se haga prevalecer ese derecho fundamental, esos derechos políticos, el derecho a elegir y ser elegido y a seguir impulsando políticas públicas, se haga realidad en el corto o mediano plazo para demostrarle a Colombia que las políticas sociales valen más que los intereses particulares. En tercer lugar, hacer referencia a la discusión en la Comisión Tripartita de la propuesta de un proyecto de ley de Estatuto Único de la Profesión Docente. Agradecerle a los senadores Luis Carlos Avellaneda, Rodrigo Romero y al representante de la Cámara, Hugo Velázquez, que han sido constantes en las discusiones que hace FECODE con el Gobierno Nacional de esta propuesta de Estatuto Único. El llamado al magisterio colombiano a que esté preparado para movilizarse y de esta manera exigirle, bien sea a este gobierno o al que se posesione el 7 de agosto, la negociación lo más pronto posible de un estatuto único que garantice la estabilidad laboral, dignifique, profesionalice y reconozca unos salarios dignos para el magisterio colombiano. En cuarto lugar, nos permitimos informar que se ha aprobado en el Consejo Directivo del Fondo el presupuesto para el presente año por 7.2 billones de pesos, lo que garantizará el pago de las pensiones, la atención de los servicios médico-asistenciales, pago de cesantías parciales, definitivas, interés de las cesantías, los cuales se proyectan pagar a partir del próximo viernes 28 de marzo, entre otros derechos prestacionales. Hacemos el llamado a todos los sindicatos para que en los entes territoriales certificados gestionen el pago de los pasivos pensionales a los docentes territoriales. Recuerde, mañana contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. Nuevo horario de 1:30 a 2 de la tarde por el Canal 1. Analizaremos qué está sucediendo en América Latina, elecciones en El Salvador, en Chile y las próximas contiendas electorales aquí en Colombia. Siempre hay alguien que piensa diferente. Contraste. Porque la realidad tiene diferentes miradas. Contraste. Ustedes y nosotros tenemos una cita habitual todos los sábados de 7 a 7:30 de la mañana por el Canal 1, aquí en Encuentro, un programa de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación. Que tengan un feliz resto de día y puente festivo. Nos vemos en 8 días. Adiós. Sindicalismo. Arte. Cultura. Actualidad. Tecnología. Pedagogía. Educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro.